Empieza el día con estas creepypastas mi pana, aunque sé que en algunos países es de noche o tarde jajaja. Comencemos con las historias. El chico ciervo. Me encantan los bosques. O, mejor dicho, me encantan durante el día. Son hermosos entonces, cuando puedes apreciar la vida en las hojas verdes y los aromas húmedos de la descomposición lenta, que da lugar a nueva vida en forma de hongos y nutrientes para insectos. El bosque bajo la luz del día me fascina. Me encanta ver a los insectos caminar entre el mantillo del suelo húmedo, como pequeños robots orgánicos brillantes, tan decididos a llegar a algún lado sin alcanzar nunca su destino. Me encanta caminar sobre hojas mojadas y encontrar una mandíbula vieja de mapache o zorro. Me encanta toparme con ríos, lanzar piedritas sobre el agua, atrapar ranas en la orilla y buscar cangrejos bajo las rocas. No me gustan tanto los bosques de noche. No recuerdo cuándo empezó. Supongo que es como cualquier otro miedo, irracional y fácilmente explicado por la ciencia o la psicología. No es miedo a la oscuridad, porque me encantan las ciudades de noche, incluso los sótanos y áticos oscuros. Lugares que suelen aterrorizar a los que temen la oscuridad. Es solo una fobia que siempre he tenido. Sé que es un miedo simple, y que mucha gente probablemente lo tiene, pero para mí se siente extrañamente especial, si eso tiene algo de sentido. Siempre me he sentido incómodo en los bosques de noche, al menos desde que tengo memoria, como cuando pasaba las noches en el departamento de mi tío junto al lago, o cuando visitaba a mi abuela por parte de madre y dormía en su cuarto de huéspedes. Cuando pienso en mi miedo al bosque, lo dejo pasar y agradezco no tener que estar ahí en ese momento. Cualquiera te diría que mi fobia es simplemente una expresión cruda del miedo ancestral, tal vez resultado de una experiencia traumática, o algo heredado. A veces me pregunto si no es una combinación de ambas cosas, pero creo que proviene sobre todo de una pesadilla antigua. Pensándolo bien, no era solo una pesadilla. Era algo más profundo, más incómodo y, aunque no lo acepte, más real. Me recuerda la historia de mi hombre del saco. Todo niño tiene algún monstruo tonto que le da pavor a una edad temprana. Mi amiga de la infancia tenía uno que llamaba el acechador, que abría la puerta de su cuarto y la miraba toda la noche. Hola, Allison. Mi hermana menor pensaba que había un fantasma en el baño, y mucha gente que conozco temía a algo que los espiaba desde el pasillo o que quería arrastrarlos por el desagüe de la ducha. Cada niño tiene una historia de fantasmas, y cada adulto se estremece al recordarlas, aunque sepamos que solo era la imaginación. Esta es la mía. Esta es la historia del hombre ciervo. Cuando era pequeño, tendría 7 u 8 años, mis abuelos compraron una casa grande en una zona boscosa de Michigan, en medio de la nada. Era un lugar hermoso, con pinos frondosos, colinas montañosas y un arroyito poco profundo al fondo de la propiedad. Como todos los bosques en Michigan, de noche tenía un aire opresivo, un frío asfixiante que parecía cerrarse sobre ti desde todas direcciones. Casi se sentía como si un odio puro rezumara de los árboles, como savia. Para empeorar eso, el cuarto de huéspedes donde dormía tenía una ventana enorme que ocupaba casi toda una pared, y daba hacia el patio abierto. Sin importar la fase lunar, la luz siempre parecía iluminar ese espacio con una intención maliciosa. Había algo que yo sentía que me rodeaba afuera por la noche. Por supuesto, no estaba ahí, y nunca lo vi. No podía haberlo visto. Pero sabía cómo se veía. Era un hombre alto, desnudo, con cabeza de ciervo. Nada particularmente espantoso, no, pero la idea de darle la espalda a la ventana mientras ese ser caminaba con movimientos fluidos y seguros, como un ciervo, a través del claro, deteniéndose frente al vidrio para mirarme con esos ojos negros, fríos, de venado, eso hacía que mi sangre se congelara. Todavía lo hace. Así que miraba fijamente por la ventana toda la noche, cada vez que me quedaba ahí. Nunca me atrevía a apartar la vista, ni a parpadear, mi mente girando entre la pesadilla y la necesidad de distraerme.
Los niños pequeños no son particularmente creativos, así que cuando empecé a llamarlo el hombre ciervo, nunca me cuestioné lo ridículo del nombre. De hecho, lo simple del apodo lo hacía aún más inquietante. Al final, como cualquier niño, terminaba rindiéndome al agotamiento, a pesar de toda esa energía que parecía interminable. Recuerdo que cuando mis párpados ya eran demasiado pesados para mantenerse abiertos, siempre veía algún movimiento allá a lo lejos, en la oscuridad. No era claro, ni suficiente para levantar sospechas. Pero una vez, vi dos destellos verdes, como ojos de animal iluminados por la luna, asomándose entre las ramas curvadas de un árbol. Sentí esa misma presencia, odio puro, años después, cuando mi familia se mudó al campo para estar cerca de los parientes de mi madre. Mi habitación quedaba en el segundo piso, lo que en teoría debería haberme tranquilizado respecto a la línea de árboles y el campo de maíz que bordeaban el jardín, pero no. Lo empeoró. Tenía visiones fugaces al acostarme, en las que el hombre ciervo salía silencioso de los pinos negros, caminando lento, casi tímido, hasta quedarse de pie frente a mi ventana. Y aunque me repetía, no tiene sentido. Estoy en el segundo piso. No puede mirar por mi ventana, no es tan alto, el miedo no se iba. Siempre imaginaba que podía crecer, alargarse, elevarse hasta alcanzarme. Se me revuelve el estómago solo de pensarlo. Es curioso recordar todo esto ahora. Han pasado por lo menos 8 años desde la última vez que lo pensé, y el miedo sigue tan vivo y frío como siempre. Me reiría fácilmente si no fuera por el lugar donde estoy viviendo ahora. Me arrepiento de haber comprado hace poco una cabaña moderna en medio del bosque, en la península baja de Michigan, por un trabajo que me gustaba. Es difícil encontrar una zona sin árboles ni pantanos en este estado, pero lo intenté. No me molestó, hasta hoy. Después de mover todas mis cosas a la casa y desempacar lo esencial, me di cuenta de que puse mi computadora en una habitación con una gran ventana, orientada directamente al bosque. Estoy sentado, escribiendo con la espalda vuelta hacia ella, y este sentimiento, de ser observado, perseguido, odiado, me está envolviendo. Escribo esto para exorcizar los viejos temores de infancia y calmar mi mente estresada. ¿Y si llega de ganar un poco de notoriedad en internet, quién soy yo para quejarme? Ya es tarde, y tengo que madrugar mañana para ir a trabajar. La luna proyecta sombras en la pared. Una de ellas tiene astas. La desaparición de Ashley, Kansas. Durante la noche del 16 de agosto de 1952, el pequeño pueblo de Ashley, Kansas, dejó de existir. A las 3:28 de la mañana del 17 de agosto de 1952, el Servicio Geológico de los Estados Unidos registró un terremoto de magnitud 7.9. El sismo se sintió en todo el estado y en gran parte del medio oeste. El epicentro se determinó justo debajo de Ashley, Kansas. Cuando las autoridades estatales llegaron a lo que debían ser los límites de esa comunidad agrícola, encontraron una fisura humeante y ardiente en la tierra, de aproximadamente 1000 yardas de largo y unas 500 de ancho. La profundidad de la fisura nunca se determinó. Tras 12 días de búsqueda a nivel estatal y local por los 679 residentes desaparecidos de Ashley, Kansas, el gobierno del estado canceló oficialmente el operativo a las 9:15 de la noche del 29 de agosto de 1952. Todos los residentes fueron dados por muertos. A las 2:27 de la madrugada del 30 de agosto de 1952, el Servicio Geológico de los Estados Unidos registró un nuevo terremoto, esta vez de magnitud 7.5. El epicentro fue el mismo, bajo lo que solía ser Ashley. A las 5:32 de la mañana, cuando las autoridades acudieron, informaron que la fisura en la tierra se había cerrado. Durante los 8 días previos a la desaparición del pueblo y sus 679 habitantes, se reportaron decenas de sucesos extraños e inexplicables por parte de residentes de Ashley y cuerpos policiales de las zonas cercanas.
La noche del 8 de agosto de 1952, a las 7:13 de la noche, un residente llamado Gabriel Jonathan reportó haber visto algo extraño en el cielo sobre Ashley. Como el pueblo no contaba con su propio departamento de policía, llamaron a la estación de policía del pueblo vecino de Hayes. Gabriel informó haber visto lo que parecía una pequeña abertura negra en el cielo. En los siguientes 15 minutos, la estación de policía de Hayes fue inundada por decenas de llamadas reportando el mismo fenómeno. Sin embargo, este fenómeno no fue reportado por ninguna comunidad vecina. Se decidió enviar un patrullero a Ashley para investigar a la mañana siguiente. A las 7:54 de la mañana del 9 de agosto, el oficial de policía de Hayes, Alan Mays, se comunicó por radio con su estación. Informó que, a pesar de haber seguido el único camino de entrada a Ashley, había terminado perdiéndose. Según su informe, el camino continuaba de forma normal, pero de alguna forma lo devolvió a Hayes. Afirmó que el camino no tenía curvas ni desvíos. A las 9:15 de la mañana, se enviaron 7 de los 10 patrulleros del pueblo para investigar. Todos llegaron a la misma conclusión. El único camino que conducía a Ashley ahora regresaba a Hayes. Las llamadas a la estación de Hayes continuaban, informando que la abertura negra en el cielo seguía creciendo. Se aconsejó a todos los habitantes quedarse en casa y no salir a menos que fuera absolutamente necesario. A las 8:17 de la noche, la señora Elaine Cantor reportó la desaparición de sus vecinos, el señor y la señora Milton, y sus 2 hijos, Jeffrey y Brooke. Según ella, la familia intentó salir del pueblo en su auto esa misma tarde, pero nunca regresaron. Las autoridades de Hayes nunca vieron pasar el vehículo ni a sus ocupantes por el camino de entrada. A las 7:38 de la mañana del 10 de agosto, varias llamadas desde Ashley a la estación de Hayes informaron que el pueblo estaba completamente a oscuras. El sol nunca había salido. A las 10:15 de la mañana, a pedido de la policía de Hayes, un helicóptero de Topeka sobrevoló la zona donde debería estar Ashley. El pueblo no fue visible desde el aire. A las 12:43 de la tarde del 11 de agosto, la señora Phoebe Danielewski llamó a la policía. Reportó que su hija Erika había comenzado a tener conversaciones con su padre, quien había muerto 3 años antes en un accidente por conducir ebrio. Además, dijo que Erika intentaba salir a la oscuridad para unirse a ellos. Durante las siguientes 12 horas, se reportaron 329 llamadas describiendo fenómenos similares con los niños del pueblo. La mañana del 12 de agosto la situación se volvió crítica. En medio de la noche, los 217 niños del pueblo desaparecieron. Se registraron 421 llamadas a la estación de Hayes. Ante su impotencia, las autoridades solo pudieron repetir que nadie debía salir ni intentar buscar a los niños. A las 5:19 de la tarde del 13 de agosto, el anciano Scott Luntz informó un fuego creciente en la distancia hacia el sur. Según su descripción, el fuego parecía convertir la oscuridad en un rojo y naranja brillante que se extendía hacia el cielo. El resto del día, las llamadas siguieron llegando, afirmando que el fuego, además de avanzar hacia el norte, ahora parecía salir del cielo negro. Ninguna comunidad vecina ni autoridad pudo confirmar visualmente dicho fuego. Los reportes continuaron hasta las 12:09 de la mañana del 14 de agosto. La última llamada, hecha por el señor Benjamin Endicott, informó que el fuego en el cielo se había intensificado tanto que parecía de día sobre el pueblo. La llamada terminó abruptamente. De la llamada telefónica de Benjamin Sherman Endicott. Benjamin. Solo espera, silencio prolongado. Benjamin. Sí veo algo. Está al sur. Parece. Fin de la llamada. No se recibió otra llamada hasta la noche siguiente. Lo siguiente es la transcripción completa de la última llamada telefónica recibida por la estación de policía de Hayes desde el pueblo de Ashley, Kansas. Fue realizada a las 9:46 de la noche del 15 de agosto de 1952. En la grabación, el oficial en servicio es Peter Welch. La persona que llama fue identificada como la señorita Avril Foster. Inicio de la llamada. Oficial Welch.
Departamento de Policía de Hayes, estática amortiguada. Oficial Welch. Hola. Foster. Sí, hola. Oficial Welch. Señora, ¿con quién hablo? Foster. Me llamo Abril Foster. 2. Por favor, señor. Por favor, ayúdeme. Oficial Welch. ¿Qué está ocurriendo, señora? Foster. Anoche volvieron. Oficial Welch. Señora, necesito que... Foster. Anoche volvieron. Llora. Oficial Welch. Señora, necesito que se calme y hable con claridad. ¿Qué pasó? ¿Quiénes volvieron? Foster, sollozando. Todos. Oficial Welch. Todos. Foster. Todos vinieron con el fuego. Oficial Welch. ¿A qué se refiere con todos? Foster. Vi a mi hijo anoche. Iba caminando por la calle. Estaba quemado. Dios mío, estaba quemado. Oficial Welch. Señora, yo. Foster. Murió el año pasado. Lo crié desde que era un bebé, solo éramos él y yo. Le decía que tuviera cuidado con los autos cuando salía en su bicicleta. Pero nunca quería hacerme caso. Oficial Welch. Señora, lo que está diciendo no tiene sentido. Dijo que todos volvieron. Foster. ¿Me estás escuchando? Todos. Todos volvieron. Todos los que murieron o desaparecieron, han vuelto. Y nos están buscando. Llora. Él me dijo. Mami, ahora estoy bien. Mira, ya puedo caminar otra vez. ¿Dónde estás, mami? Quiero verte. Solloza. Oficial Welch. Señora, ¿dónde está ahora? ¿Está a salvo? Foster. Estoy escondida. Como todos los demás. Los vimos venir por los campos, y. Algunas personas les abrieron la puerta. Dios, los gritos. Pausa. No sé qué les pasó. Pero sus casas se incendiaron, y se derrumbaron. Tengo las cortinas cerradas. Estoy escondida en el closet y. Silencio. Oficial Welch. Señora. ¿Está todo bien? ¿Está bien? Foster. Silencio. Oficial Welch. Señora. Foster. Vidrio rompiéndose. Oh, Dios mío. Oficial Welch. Señora. Foster. Algo acaba de entrar. Llanto apagado. Oficial Welch. Señora, manténgase en silencio. No haga ruido. Foster. Voz apagada. Mami. Sollozando. Entró. Oficial Welch. Quédese absolutamente quieta. No salga. Foster. Sonido de pasos suaves. Voz apagada. Mami, ¿dónde estás escondida? Oficial Welch. No haga ruido. Foster. Pasos pesados, risas. Voz apagada. Te encontré, mami. Gritos y ruidos ininteligibles. Oficial Welch. Señora. Fin de la llamada. A la mañana siguiente, a las 6:55 de la mañana, las autoridades del Departamento de Policía de Hayes llegaron al lugar donde antes se encontraba Ashley, Kansas. Lo único que quedaba era una fisura humeante y ardiente en la tierra. Soy técnico de instalación de cable e internet y busco consejo. Trabajo para una compañía de cable, haciendo instalaciones de televisión e internet a domicilio. Paso el día conduciendo de casa en casa, configurando servicios para los clientes.
Es un trabajo fácil, con un sueldo decente, pero después de pasar tanto tiempo dentro de casas ajenas, terminas viendo cosas muy extrañas. He estado en casas de acumuladores, de señoras con decenas de gatos, de personas que no salen de casa. En una vivienda que parecía no tener muebles, excepto una silla y un televisor. En otra, había una puerta al final de un pasillo largo, encadenada y cerrada con un candado. Claro, también he estado en casas agradables con gente amable que me ofrecía limonada, pero esas visitas nunca se quedan tanto tiempo en mi memoria. Las cosas raras, esas se te quedan grabadas. Hoy tuve una experiencia horrible, una de esas que te sacuden por dentro. No estoy del todo seguro de lo que pasó en esa casa, pero intentaré describirlo lo mejor que pueda. Me enviaron a una vivienda en el campo, bastante lejos de las otras visitas programadas, así que decidí dejarla como mi última cita del día. Cuando llegué, eran cerca de las 4 de la tarde. La propiedad tenía un camino de tierra largo que llevaba hasta una casa blanca de un solo piso, en un terreno bastante amplio. Desde afuera, todo parecía normal. La pintura estaba un poco descascarada, pero nada fuera de lo común. Aparqué frente a la casa, confirmé la dirección y caminé hasta la puerta. Mientras estaba en el porche, alcancé a oír voces desde adentro, apagadas e indistintas. Toqué la puerta y vi que estaba sin pestillo. Se abrió lentamente, revelando una entrada vacía, sin muebles. Hola. El técnico del cable. Vine a instalar su servicio. Grité al interior aparentemente vacío. Esperé unos segundos, pero al no recibir respuesta, crucé el umbral. Fui avanzando de habitación en habitación, llamando cada tanto para anunciar mi presencia. Cada cuarto estaba tan vacío como la entrada. Sin muebles, sin televisor, sin cortinas. Como dije, ya he visto cosas raras, así que aunque me incomodó, no fue suficiente para darme la vuelta. Las voces apagadas se hicieron más claras a medida que avancé hacia la cocina, completamente vacía también. Seguí el sonido hasta una puerta entreabierta que parecía llevar al sótano. Abrí la puerta con cuidado y las voces se silenciaron de inmediato. No desaparecieron del todo, pero bajaron notablemente el volumen. Hola. Soy el del cable. Llamé hacia el sótano. Ya empezaba a sentirme inquieto, así que saqué mi diminuta navaja de bolsillo de 5 centímetros y bajé los escalones. Estaba oscuro, pero una débil luz provenía de lo que parecían ser decenas de velas. Al llegar al fondo, miré alrededor de la esquina y vi a media docena de figuras encapuchadas de pie, alrededor de lo que parecía un cuerpo, rodeado de pequeñas velas encendidas. Al diablo con esto. Pensé, y me giré para subir de nuevo y correr hacia mi camioneta lo más rápido y silenciosamente posible. Pero me quedé paralizado. En la parte superior de las escaleras, bloqueando la salida, había un hombre enorme, una verdadera mole, mirándome fijamente. Llevaba un overol, una camiseta blanca sucia y una bolsa de arpillera sobre la cabeza, con 2 agujeros recortados para los ojos. Comenzó a bajar los escalones despacio, con movimientos pesados, sin apartar la mirada de mí. Le apunté con mi pequeña navaja, la mano temblando, alternando la vista entre él y el ritual que seguía ocurriendo a unos 10 metros. Al ver mi patético cuchillo, el hombre sacó de la parte trasera de sus pantalones una pistola y me hizo una seña con ella, de mí al ritual y de regreso. Quería que me acercara a ellos. Me mantuve pegado a la pared, avanzando lentamente hacia las figuras encapuchadas. El tipo era tan grande que estaba seguro de que podría partirme como una rama seca si quisiera. Mi corazón latía con fuerza y la boca se me había secado por completo. No recuerdo si hice algún sonido. No creo que pudiera haber hablado, aunque lo intentara. Creo que estaba sollozando. Cuando estuve a unos 2 metros de las figuras, su canto se detuvo. Todas giraron hacia mí al mismo tiempo. No podía verles el rostro. Solo formas cubiertas con túnicas negras y capuchas que convertían sus caras en huecos oscuros. Con calma y rapidez, se desplegaron alrededor mío.
Seguía con la espalda contra la pared, rodeado ahora por 6 figuras y con el hombre de la máscara en la escalera, apuntándome al estómago con el arma. «Deja el cuchillo», dijo el hombre enmascarado con voz grave y un marcado acento sureño. Lo ignoré, con la mirada saltando entre las figuras, el cuchillo extendido. Más rápido de lo que pude reaccionar, el hombre me agarró el brazo y lo torció con fuerza. Sentí un dolor agudo recorrerme el hombro y el cuchillo cayó al suelo con un sonido metálico. Lo recogió y volvió a su puesto. Hubo un silencio. Las figuras y yo nos quedamos observándonos por lo que pareció una eternidad. Estaba a punto de correr cuando la figura frente a mí habló. Era una mujer. Su voz sonaba vieja, pero fuerte. No entendí lo que decía. Podría haber sido otro idioma o algún tipo de lengua inventada. Tras unas frases, se detuvo y levantó un pequeño cuenco de cerámica. Lo sostuvo sobre su cabeza, pronunció una frase más en esa lengua extraña, y las otras 5 figuras respondieron al unísono. Luego me lanzó el contenido del cuenco a la cara. Ardió. Mis ojos quemaban y el olor era insoportable, a amoníaco. Empecé a toser y me doblé. Las 6 figuras comenzaron a gritar al mismo tiempo. «Fuera. Fuera. Sal de aquí». Sus voces retumbaban, creando una cacofonía insoportable. «Deja esta casa. Sal de aquí». Quizás lo imaginé, pero juro que un viento caliente recorrió el sótano acompañando sus gritos. Las velas comenzaron a apagarse una por una. Di un paso al frente, y las figuras retrocedieron como si les diera asco. Di otro paso hacia el hombre enmascarado, y él se apartó, dejándome libre el camino hacia las escaleras. Miré una última vez hacia atrás, estremeciéndome ante la escena, y corrí escaleras arriba. En cuanto llegué al último escalón, el sótano se llenó de gritos de agonía. No miré atrás. Salí corriendo de la casa, subí a mi camioneta y no me detuve hasta llegar cerca de mi apartamento. Me estacioné en una gasolinera. Fue ahí donde me miré en el espejo. Mi rostro y mi camisa estaban cubiertos de manchas rojas y amarillas. Supe al instante que era sangre y orina. Así fue mi día. Pasaron unas 6 horas desde eso, y hasta ese momento era lo más aterrador que me había sucedido, pero al llegar a casa, comenzaron a pasar cosas que no puedo explicar. Apenas entré, fui directo a la ducha. El agua roja corría por mi piel y me estremecía al verla. No sabía que algo podía causarme tanto asco. Quería quedarme mucho rato bajo el agua caliente, pero mientras el agua me caía en el rostro, escuché algo caer detrás de mí en el suelo de la ducha. Era una moneda. Me agaché y la tomé. Era un centavo de trigo de 1956. ¿De dónde demonios había salido? Parecía haberse materializado de la nada. Me incomodó tanto que terminé el baño de inmediato. Me vestí con ropa limpia y fui a la cocina para preparar algo de cena. Mientras esperaba que el agua hirviera para la pasta, creí ver algo por el rabillo del ojo. Giré la cabeza, pero no había nada. 2 minutos después, lo mismo. Juraría que vi un rostro observándome desde el pasillo, pero cada vez que giraba, desaparecía. Ya empezaba a alterarme, así que dejé de mirar la olla y me quedé de frente al pasillo, esperando. No habían pasado ni 2 minutos cuando vi como la puerta de mi habitación se abría sola, muy despacio, y la luz del interior se encendía. Apagué la hornilla, tomé mi billetera, las llaves y mis sandalias, y salí. No pensaba acercarme a esa puerta. Ahora estoy en un hotel. Ni siquiera traje ropa de cambio. No puedo explicarlo, pero siento que lo que sea que estaba en mi casa está aquí conmigo. Aún no ha pasado nada, pero no puedo deshacerme de esta sensación. El aire se siente caliente y pesado, como si respirara el aliento de otra cosa, igual que aquel viento sofocante del sótano. Lo que esos fanáticos estaban haciendo en esa casa hoy tiene algo que ver con esto. Me dejaron algo encima. Puedo sentirlo. No sé si podré dormir esta noche, pero cuando salga el sol, si es que sale, intentaré averiguar qué está pasando. Deséenme suerte.
hotel, lee las reseñas antes de reservar la habitación. Actualmente me estoy mudando de Portland, Oregón, a Atlanta, Georgia, por trabajo. Por suerte, encontré un departamento amoblado en Atlanta, así que no tendría que llevar muebles grandes y pensé que podría meter prácticamente todas mis pertenencias en mi Toyota Highlander para el viaje a través del país. Éramos solo mi perro, Albóndiga, y yo, y decidí que podríamos convertirlo en un viaje divertido. Iba a ser un trayecto agotador de 3 días y me esforzaba al máximo, pero pensé en alargarlo a 5 o 6 para aprovechar y acampar en algunos de los increíbles parques nacionales por los que pasaríamos. Seré honesto. Aunque crecí en el noroeste del Pacífico, nunca he sido un tipo amante de las actividades al aire libre. En realidad, no estoy muy seguro de qué estaba pensando cuando planeé este viaje. Supongo que idealicé demasiado el gran viaje por carretera de América en mi cabeza, además de que imaginé que sería más barato y fácil que buscar un hotel que aceptara mascotas cada noche. La primera noche la pasamos en un campamento a las afueras de Pocatello, Idaho. Era un lugar hermoso. Las colinas de pasto dorado se extendían hasta las montañas cubiertas de nieve. Observé el atardecer mientras cocinaba una hamburguesa para mí y otra para Albóndiga en mi pequeña estufa de campamento. Contemplar el valle dorado frente a mí me recordó a esa película donde Tom Cruise le da un puñetazo a un caballo en la cara. No recuerdo el nombre. Aparte de ese breve momento de felicidad, mirando la puesta de sol y contándole a Albóndiga que nunca debía enfadar a Tom Cruise, esa primera noche fue un infierno. No sabía armar bien la carpa, así que solo pude dejarla a medio montar, y los mosquitos eran tan densos que pensé que me iba a asfixiar si respiraba profundo. Fue en ese momento que pensé que tal vez me había metido en algo más grande de lo que podía manejar con este viaje. La segunda noche acampamos en el Parque Nacional de las Montañas Rocosas, en Colorado. Esta vez armé bien la carpa y los mosquitos no parecían tan malos, pero hacía calor. Un calor insoportable, y no teníamos mucha agua. Otra noche en el infierno. La tercera noche decidí. Al diablo con acampar. Albóndiga y yo íbamos a darnos un lujo esa noche. Nos quedaríamos en un hotel. Al final fue solo un motel de mala muerte a las afueras de Wichita, Kansas. Salimos tarde esa mañana, y ya era de noche cuando encontré aquel destartalado hospedaje al borde de una carretera solitaria que parecía estar a kilómetros de cualquier cosa. Imagina la casa de Coraje, el perro cobarde, y tendrás una buena idea de lo aislado que estaba ese lugar. Entré en el desvencijado motel de 2 pisos, y noté que el techo parecía hundirse en el centro. Era el tipo de sitio que, a simple vista, sabías que nunca había sido un buen lugar para pasar la noche. Pero tenía aire acondicionado y una cama, y eso era todo lo que me importaba. No había dormido bien las 2 noches anteriores, y no estaba seguro de cuánto más podría conducir. Definitivamente no pensaba acampar otra vez. Era mi única opción. Entré a la recepción y pedí una habitación a la mujer del mostrador, una señora enorme que no levantó la vista de su revista. ¿Por la noche o por una hora?, preguntó. Por la noche. La mujer alzó la mirada y me observó por un momento antes de volver a hablar. ¿Sencilla o doble?, preguntó. La que tenga disponible. La mujer señaló con un brazo pesado hacia el estacionamiento. Hijo, ahí está mi auto y ahí está el tuyo. ¿Ves algún otro? Todo está disponible. ¿Sencilla o doble? Doble. Respondí, un poco avergonzado. Me preguntaba, ¿aceptan perros? Planeo quedarme con el mío en la habitación. La mujer me miró una vez más. Alquilamos por horas, así que sí, diría que aquí dejamos entrar toda clase de animales. Tomé la llave, recogí mi bolso y albóndiga del auto, y me dirigí a mi habitación en la planta baja. Habitación 319. Estaba en el extremo más alejado del motel, en forma de L, con respecto a la oficina. Supongo que la recepcionista quería su privacidad tanto como yo la mía. Me acerqué a la puerta, la abrí y empujé.
El olor a moho me golpeó de inmediato. El papel tapiz rosado se despegaba en una esquina cerca del baño. Albóndiga gruñó y tiró de la correa en dirección contraria. Pensando que quizá quería hacer sus necesidades, arrojé mi bolso dentro, cerré la puerta y lo llevé al campo frente al motel. Me quedé mirando las estrellas hasta que terminó y volvimos a cruzar la calle. Al atravesar el estacionamiento, noté luces que se encendían y apagaban en algunas habitaciones. En una de ellas se veía el resplandor azul de un televisor. Ah, todo está disponible, ¿eh? Pensé. Abrí la puerta de mi habitación, y aún así, Albóndiga tiró de la correa en dirección contraria. Lo arrastré adentro y lo puse en la cama frente a la mía. Estaba tenso, el pelo erizado en el cuello, y miraba fijamente, sin parpadear, hacia el baño. Revisé el resto de la habitación. No había nada inesperado. Un típico motel de tarifa por hora. Baño sucio con papel higiénico delgado, alfombra húmeda que probablemente no se aspiraba hacía años, un pequeño escritorio con una silla pesada e incómoda, paredes de bloques de cemento y una televisión sin control remoto. Me senté en la cama, saqué de mi bolso una bolsa con comida para perros y un plato, y le serví la cena a Albóndiga. No quiso comer. Me acerqué a su cama e intenté calmarlo, rascándole detrás de las orejas y abrazándolo suavemente, cuando de pronto el televisor se encendió. Bienvenido a tu destino final. El televisor estalló a todo volumen. En la pantalla se veía a un piloto de avión sonriendo de oreja a oreja mientras hablaba por un intercomunicador. Nosotros, en Broken Wings Airlines, esperamos que disfrutes tu estadía en... El piloto nunca terminó la frase. Se quedó mirando directamente a la cámara, sin parpadear, aún sosteniendo el intercomunicador cerca de su boca abierta. El copiloto también miraba al frente con una sonrisa maníaca, y unos segundos después, una azafata entró en la cabina y se unió a ellos, mirando, como si estuvieran observándome a través del televisor. Entonces empecé a escuchar lo que parecían gritos ahogados provenientes de los pasajeros detrás de la puerta de la cabina. Me levanté y apagué el televisor. Escuché el crujido del viejo tubo de la pantalla y decidí desenchufarlo también. Me di la vuelta para regresar con Albóndiga a la cama, cuando tocaron la puerta. Fui hacia ella y miré por la mirilla, pero no vi a nadie. Corrí las cortinas y coloqué la cadena de seguridad sobre la débil puerta del motel. Odio los moteles. No entiendo cómo alguien puede dormir tranquilo en un lugar donde lo único que separa tu cuerpo dormido del mundo entero es una puerta de madera barata. Pero bueno, al menos era mejor que acampar. Fui al baño a lavarme la cara y cepillarme los dientes. Estaba completamente agotado, y sabía que me dormiría en menos de 30 segundos después de tocar la almohada, sin importar lo desgastadas que estuvieran las camas. Recuerdo que en ese momento decidí llegar a Atlanta lo antes posible, y comprendí que ese gran viaje por carretera con el que tanto había soñado no era más que una serie de molestias y complicaciones absurdas. Me metí en la cama y apagué las luces, dispuesto a dormir en los próximos 30 segundos. 15 segundos después de apagar las luces, escuché una voz que no era la mía, y definitivamente no era la de Albóndiga. «Oh, Dios mío, amigo», gritó la voz con pánico. «¿Voy a morir?». Me incorporé de golpe al darme cuenta de que la voz venía de mi propio baño. Salté de la cama y encendí la lámpara de noche. «Me estoy muriendo, Mest», gritó la voz aterrorizada desde el oscuro baño. Un horrible sonido húmedo llenó la habitación, como si alguien se estuviera ahogando en su propio vómito. Pateé la puerta del baño y la abrí de un golpe. En el suelo, recostado contra la bañera, había un hombre extremadamente delgado, con una espuma blanca espesa saliendo de su nariz y su boca hasta el pecho. Sus ojos se volteaban hacia atrás, y vi una aguja clavada en su brazo, justo debajo de una cuerda atada a su codo. Albóndiga estaba completamente fuera de sí, enseñando los dientes y gruñendo hacia la oscuridad. Entré al baño y encendí la luz, y en ese instante, el hombre desapareció, junto con aquel sonido espantoso. Me quedé de pie un minuto entero, empapado en sudor frío.
intenté justificarlo. No debía hacerlo, pero lo hice. Llevaba 2 días manejando sin dormir y con suficiente cafeína en el cuerpo como para matar a un niño. Por supuesto que estaba alucinando. Sería más raro que no lo hiciera, ¿no? Bebí un vaso de agua algo turbia del lavamanos y volví a la cama. Normalmente no dejo que Albóndiga duerma conmigo porque se tira gases como un caballo, pero esa noche hice una excepción. Creo que los dos lo necesitábamos. Me acosté de lado y lo abracé, y así me quedé dormido. Desperté con un pinchazo en el abdomen. Eran las uñas de Albóndiga rascándome, y miré el reloj despertador de la mesa de noche. 3:50 de la madrugada. Albóndiga estaba bajo las cobijas, a la altura de mi torso, soñando y arañando mi pecho. Lo abracé y le susurré para calmarlo, hasta que escuché un gruñido bajo proveniente del rincón junto a la puerta. Levanté la vista y vi a Albóndiga de pie junto a la cama, mostrando los dientes y gruñendo hacia la figura que se retorcía bajo mis cobijas. La boca se me secó y sentí un frío glacial recorrerme las venas. Apenas entonces noté lo helado que estaba el bulto bajo las sábanas. Reuní valor y levanté la colcha. Me encontré con un rostro pálido y enfermizo mirándome. Una de sus manos, húmeda y fría, descansaba sobre mi pecho. Su boca estaba abierta de forma inhumana, congelada en una mueca de pesadilla. Las cuencas de los ojos eran simples pliegues de piel, con surcos rojos cayendo por su rostro, y emitía un sonido espantoso, como una succión, intentando respirar, mientras su otra mano, con dedos largos y pálidos, salía de entre las cobijas hacia mi cara. Caí de espaldas fuera de la cama y corrí a encender la lámpara, y no había nada. Eso fue suficiente. Empaqué nuestras cosas tan rápido como pude y fui directo a la puerta. La destrabé, quité la cadena y tiré de ella. No se abría. La puerta parecía atascada, como si estuviera cerrada desde afuera. El televisor volvió a encenderse. No quieres asustarlos. Esta vez mostraba un programa de estilo cazador de cocodrilos. En la pantalla, un hombre vestido completamente de caqui sostenía un puñado de carne cruda a pocos centímetros del rostro de un perro flaco y de aspecto agresivo. Se enojan mucho si los asustas. El perro saltó hacia la carne y se llevó buena parte de la mano del hombre junto con ella. Sacudía la mano como un muñeco de trapo, y se veía como al menos un dedo caía al suelo. El hombre, aún arrodillado junto al perro, sonreía a la cámara con una mirada muerta. Estaba empapado en sudor. El botón de encendido del televisor no funcionaba. Ni siquiera estaba enchufado, no sé por qué pensé que serviría. El botón de silencio sí funcionaba. Tomé la sábana de la cama, la coloqué sobre la pantalla y volví a intentar abrir la puerta. No se movía. Tomé la silla del escritorio y la golpeé contra la puerta. Ni siquiera se abolló. Volví a golpear una y otra vez, y la puerta seguía intacta. Solo me detuve cuando escuché a Albóndiga gruñir otra vez. Me giré y vi la sábana que había puesto sobre el televisor deslizarse lentamente hasta caer al suelo, y luego empezar a levantarse desde el centro, como un disfraz de fantasma de los años 50. Los lados de la sábana se extendieron formando brazos, y dio un paso hacia mí, haciendo el mismo sonido de succión que la cosa que había estado en mi cama. Agarré la silla y la lancé contra la ventana del motel, rompiendo el vidrio. Tomé a Albóndiga, salté por encima de los pedazos, cortándome la mano en el proceso, y corrí hacia mi auto. Con las manos ensangrentadas, busqué las llaves torpemente, como esos idiotas en las películas de terror, hasta que logré abrir el carro, encenderlo y poner reversa. Mientras aceleraba hacia atrás, vi como todas las puertas del motel se abrían al mismo tiempo, revelando figuras negras de pie en cada entrada. Me observaban en silencio. Vi a la mujer de la recepción levantar la mano y saludarme mientras salía derrapando del estacionamiento. 2 días y una noche. Eso es lo que debería tomarme el resto del viaje hasta Atlanta. Esta mañana intenté buscar el motel en Google para revisar los comentarios, pero no encontré ni una sola mención. Ni siquiera aparece en las imágenes satelitales de Google Maps.
Si alguna vez necesitan un lugar donde pasar la noche, por favor asegúrense de revisar las reseñas antes. En mi caso, prefiero volver a dormir acampando. Modelo enterrado vivo. El modelo enterrado vivo, comúnmente conocido por su nombre en código, el Buriman Script, debía encontrarse en el piso final de la torre Pokémon, en el lugar que ahora ha sido reemplazado por el fantasma de Marowak. Según los guiones asignados, el modelo enterrado vivo estaba destinado a ser el jefe de la torre. Al llegar al último piso, habría tenido lugar la siguiente conversación. Enterrado vivo. Estás aquí. Estoy atrapado. Y estoy solo. Tan solo. ¿No te quedarás conmigo? Después de esto, se iniciaría una batalla. Una vez en modo combate, el modelo del enterrado vivo aparecería como un cadáver humano en descomposición tratando de salir del suelo. Estaba programado para tener 2 manos blancas, un Gengar y un Muk. Curiosamente, no se escribió ningún protocolo para las acciones del enterrado vivo en caso de ser derrotado. Si el jugador lo vencía, el juego simplemente se congelaba. Sin embargo, un final específico fue escrito por un programador desconocido en caso de perder la batalla. En ese final, el enterrado vivo diría: por fin, carne fresca. Seguido de varias líneas de texto ininteligible. Luego, arrastraría al personaje del jugador hacia el suelo que lo rodeaba. La escena terminaría con una típica pantalla de Game Over. Sin embargo, en el fondo se mostraría una imagen del enterrado vivo devorando al jugador. Lo más extraño eran los protocolos posteriores a esta escena. El cartucho estaba programado para descargar esta imagen en la pequeña memoria interna de la Game Boy, sobrescribiendo la pantalla de inicio que normalmente aparece al encenderla. En su lugar, cada vez que se iniciaba el juego, el jugador vería esta imagen mientras sonaba el archivo de audio maya estática.wav. El propósito de este efecto, a diferencia de muchos otros elementos relacionados con el llamado síndrome del pueblo lavanda, sigue siendo desconocido. Fui víctima de una horrible broma por internet. Lo peor es que espero seguir siéndolo. Fui víctima de una broma de YouTube. Le rezo a Dios para que aún lo sea. Si no lo soy, no sé qué podría salvarme. El miedo trata a todos de manera diferente. Para mí, lo más aterrador del mundo es el momento exacto en el que ves al monstruo. Ese instante en que cierras las cortinas por la noche y ves un rostro pálido sonriendo al otro lado del vidrio, o cuando tu reflejo te saluda mientras tú sigues quieto. Eso es lo que más me aterra. No lo que viene después, sino el instante en que te das cuenta de que tus pesadillas se hicieron reales, y que el mundo cálido y seguro en el que vivías ya no te pertenece. Esto tiene consecuencias. Significa que toda mi vida he temido las alucinaciones, porque en esencia no importa si el cuerpo colgado de un árbol es un fantasma o una ilusión. En el momento en que lo ves, el terror se vuelve real. Ese momento es el que más temo. Solo pensar en escuchar un grito distorsionado, o pasos cuando estás solo en casa, ya es demasiado. Porque no es lo que pasa después, sino la inmediatez del miedo. Por eso me aterrorizan tanto las bromas que aparecen en internet. Porque por un segundo son reales. Seguramente has visto esos vídeos, donde payasos con machetes ensangrentados salen de la oscuridad para asustar transeúntes. Aunque muchas son preparadas y las bromas suelen ser seguras, la idea de ser víctima de una me paralizaba. No importa lo que pase después, ni que luego descubran que era falso. En el instante en que las víctimas ven al payaso, su mundo se derrumba por completo. Regresan a un estado casi primitivo. El miedo es una emoción que solo existe plenamente en el presente. Yo fui esa víctima. Ocurrió una noche, mientras regresaba del trabajo.
El camino serpenteaba por un pequeño prado, con algunos postes de luz alumbrando débilmente el sendero, lanzando parpadeos sobre las piedras. Estaba seguro de estar solo, tarareando para mí mismo mientras pensaba en la cerveza helada que me esperaba. Entonces la primera luz titiló. Me detuve un instante, fruncí el ceño y seguí caminando. Di 2 pasos, y todas las luces comenzaron a parpadear rápidamente, una y otra vez. Me mordí el labio, nervioso, y apuré el paso. Entonces vino el susurro. Un suave sonido siseante que me envolvió. Me quedé paralizado al ver a una mujer, vestida de novia, parada al final del camino, con sangre bajándole por la barbilla y las entrañas colgando de una profunda herida en su abdomen. Cada emoción que sentí en ese instante me atravesó como una descarga. Aunque ahora sé que era una actriz, la visión y el sonido me golpearon como un tren. No me oriné del susto, pero sentí que todos los músculos del cuerpo se aflojaban y luego se tensaban de golpe. Entonces gritó. Un chillido horrendo, áspero, mientras levantaba la mano y me señalaba. Corrí. Me giré y, para mi horror, vi otra figura espantosa. No tan grotesca, pero igual de perturbadora. Una mujer baja, con una gran melena despareja de cabello negro encrespado, lamiéndose los dientes y los labios, susurrando. Incluso con las luces parpadeando pude ver que tenía los dientes podridos y amarillos. Pero su lengua era otra cosa. Parecía tener muchos centímetros de largo, un tentáculo rosado que se enrollaba y ondulaba sobre sus dientes rotos y manchados. Grité, dejando escapar el alarido que había estado conteniendo, y empecé a correr por el césped. Corría y gritaba, sintiendo cada movimiento de mis piernas y rogándoles que fueran más rápidas. 4 figuras oscuras salieron de entre los árboles y corrieron hacia mí. Estaba seguro de que iba a morir cuando me agarraron, pero en lugar de eso, escuché risas. Es una broma. Tranquilo, hombre, es una broma, oh por Dios. Decía uno de los que me sujetaban, riendo a carcajadas. Es una broma, estás en cámara, hombre. Debería haberlo golpeado, pero en ese momento solo pude asentir y sentarme en el pasto. Mi mente estaba vacía, todo me daba vueltas y mi corazón latía con fuerza. Tenía la boca seca, y sentía el calor de las lágrimas bajando por mis mejillas. Me explicaron que solo era una broma, que un amigo los había recomendado porque sabía cómo reaccionaba al miedo, y me mostraron el video. La mujer del vestido de novia, yo corriendo y gritando, todo. Para ser justos, aparte de la broma en sí, parecían buenas personas. La actriz me abrazó, me ofrecieron algo de dinero para que autorizara publicar mi reacción, y me dieron un número por si me sentía mal o quería hablar. Firmé algunos papeles con la mano temblorosa, marqué unas casillas. Todo era un borrón. El corazón acelerado, el cuerpo en sobrecarga, todo pasó muy rápido. Me llevaron a casa, conversando de forma casual durante el trayecto. Pensé que habían terminado conmigo. Pero al llegar, todo empeoró. La adrenalina se desvaneció y, en lugar de sentir alivio, empecé a tener más miedo. Solo recordar la imagen de esas mujeres me ponía tan incómodo que me volví casi paranoico. Me movía en silencio, atento a cualquier ruido, y dejé todas las luces encendidas. Después de un rato navegando por internet, decidí intentar dormir. Fue entonces cuando volví a oír los susurros. Muy suaves, pero esta vez casi pude distinguir las palabras. Casi. Tragué saliva y sentí un sudor frío bajarme por la espalda. Empecé a temblar y giré lentamente la cabeza hacia la ventana. En el jardín, de pie, mirándome directamente, estaba la mujer baja del cabello negro. Susurraba un poco, luego lamía sus dientes amarillos con esa lengua larga y hacía un gesto que habría parecido una sonrisa si no fuera tan horrible. Sus ojos me seguían con precisión. Aunque sus iris eran lechosos, sabía que me estaba mirando. Me pregunté cómo lograban que el sonido del susurro se oyera tan fuerte, y justo cuando giré la cabeza buscando un altavoz, escuché el grito más fuerte que he oído. La mujer del vestido de novia salió del armario, gritando y corriendo hacia mí.
Grité también, corriendo hacia la puerta, que ya estaba abierta, y allí había un hombre disfrazado de asesino con una motosierra rugiendo en sus manos. En ese punto, perdí el conocimiento. O al menos eso creo. Desperté en mi sofá, con un grupo de unas 10 personas a mi alrededor, ofreciéndome café. Estaba aturdido, y traté de decirles que lo que habían hecho era ilegal, pero tenían respuesta para todo. La mujer del vestido y el hombre de la motosierra se disculparon, prometiendo que el video se haría viral. Yo estaba pálido, sudando, y creo que se dieron cuenta de que no podrían hacer mucho más por mí. Tras asegurarme que la broma había terminado, se fueron, dejando un pequeño fajo de billetes sobre la mesa, como compensación. No dormí esa noche. Bebí café negro y esperé los susurros. No vinieron. A la mañana siguiente, el director llegó en un pequeño auto rojo. Me dio su número otra vez, tomó el mío y me explicó todo. Era muy amable, y me aseguró que pagarían terapia, todo lo necesario. Asentí con la cabeza. Para ser sincero, solo quería que se fuera. Se lo dije, y mientras tomaba otro café, él me saludó con la mano desde el coche. Lo último que mencionó fue que el video se subiría al día siguiente a YouTube y a su página web. Esa noche logré dormir un poco. Llamé al trabajo diciendo que estaba enfermo y me quedé descansando. Desperté con las luces aún encendidas, encendí la laptop y puse el video. Me estremecí. Comenzaba con una introducción sobre las reacciones reales, luego mostraba el montaje de la broma. Aparecíamos 4 víctimas, caminando por un sendero oscuro, y la misma mujer vestida de novia gritando. Yo parecía ser el único cuya casa habían infiltrado, aparentemente porque había firmado un permiso después de la primera broma. Pero al ver mi segunda reacción, fruncí el ceño. La cámara oculta que habían usado en mi habitación era tan avanzada que deberían haber grabado también a la otra mujer. La del cabello negro. La que susurraba. Revisé el video otra vez, y noté que en ninguna parte aparecía ella. Ni una sola vez. Ni siquiera en los créditos. No estaba en ningún cuadro. Los llamé de inmediato. El director contestó y me preguntó cómo estaba. Bien. Pero necesito saber. Esa mujer baja, la que susurraba, ¿no salió en el video? Hubo una pausa, y luego se echó a reír. ¿Qué mujer? Solo contratamos a 2 actores. Dijo riendo. ¿Esto es una especie de broma al revés? Cállate. Le interrumpí. ¿Quién era esa mujer? ¿Cómo instalaron un sistema de sonido en mi casa para hacer que susurrara? ¿Quién es? ¿Quién es ella? Empecé a alterarme, y creo que se notaba en mi voz. La mano que sostenía el teléfono temblaba, y las palabras salían atropelladas. Casi sonó molesto cuando respondió. Amigo, detente. No me asustas. Lamento que te diera tanto miedo, pero esto ya no tiene gracia. Colgó. Me quedé mirando el teléfono y lo llamé otra vez. No contestó. Me levanté y empecé a caminar de un lado a otro, pasándome las manos por el cabello. Afuera ya oscurecía. Pensé en llamar a un amigo o pedir quedarme en otra casa, pero eso significaba salir solo en la noche. No tenía auto. Paralizado por el miedo, consideré todas las opciones, y al bajar a revisar si la puerta estaba cerrada con llave, los susurros volvieron. Pero esta vez pude entender cada palabra. Eran solo 2 frases que se repetían. Más fuerte y más cerca. 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 La mandíbula me temblaba, y lo único que me mantuvo cuerdo fue haber pasado por las bromas anteriores. Empecé a gritar mientras retrocedía, suplicándoles que se detuvieran. Una y otra vez, con lágrimas cayendo por mis mejillas, rogué que me dejaran en paz. Corrí por la sala y, al girar, sentí que el corazón se detenía por un instante. El rostro de la mujer baja estaba pegado al vidrio, sus ojos pálidos fijos en mí. Su lengua cubría sus labios, dientes y la piel flácida de sus mejillas con una capa de saliva.
Sus dientes amarillos, cuando no estaban cubiertos por la lengua, tenían manchas rojas que ésta limpiaba de vez en cuando. Entre lamida y lamida, susurraba. Y cada vez más fuerte. No sabía qué más hacer, así que corrí. Pero esta vez no me detuve. Abrí la puerta trasera y corrí calle abajo, sin parar aunque los pulmones me ardieran o las piernas dolieran. Corrí hasta llegar al centro del pueblo, abrí la billetera y prácticamente lancé el dinero en la recepción de un hotel, suplicando por una habitación. He cerrado la puerta con triple llave y puse una silla bajo el picaporte. Apagué el aire acondicionado y el minibar. Necesito silencio. Ahora solo estoy esperando que vuelvan los susurros. Más fuerte y más fuerte. Más cerca y griega. Más cerca. Episodio perdido de Ed y Eddy. Como sabrás, el popular programa Ed y Eddy estuvo al aire durante mucho tiempo. Sin embargo, en 2003, entre el 7 y el 21 de octubre, el episodio 34 se transmitió por accidente una semana antes de lo previsto. Algunos en la oficina sabían que el guionista principal del programa estaba enfermo con gripe, así que en lugar de producir el episodio 34, se suponía que iban a retransmitir el episodio 1. A las 5 en punto hora del este, la gente reportó que se estaba estrenando un episodio muy perturbador en Cartoon Network. Algunos niños tuvieron la mala suerte de verlo. Al parecer, la calidad del episodio era mediocre comparada con los estándares normales. La animación era brusca, y el sonido estaba restringido y muy apagado. Se recibieron reportes de una línea que subía y bajaba por la pantalla, como en una vieja cinta VHS dañada. Los escenarios se describían como abrumadoramente oscuros y deprimentes sin cambiar utilería ni objetos de fondo, con aspecto tormentoso. Los personajes también actuaban de forma extraña. En lugar de sus típicas personalidades tontas e inspiradas en travesuras, los espectadores se quejaban de que parecían extremadamente alterados, se odiaban de forma gratuita y estaban a punto de ponerse a llorar después de cada línea. El protagonista, además, tenía un ceceo muy marcado, nadie sabe por qué, pero hablaba con un tono sexual que incomodaba aún más a los que lo veían. Yo fui uno de esos espectadores. El episodio comenzaba con Eddy caminando por la calle junto a Ed. Noté que Ed no estaba. Había un plano angular frente a los dos para mostrarlos caminando hacia el espectador. Eddy tenía esa expresión de enojo que pone cuando algo sale mal, y tenía los ojos rojos alrededor del iris. Ed lucía completamente desolado, prácticamente arrastrándose detrás de Eddy, con lágrimas en los ojos, que además miraban vagos y hacia direcciones opuestas. Kevin, el antagonista de la serie, venía en su bicicleta en dirección contraria, hacia los Eds. La imagen se volvió borrosa, y se escucharon unos gemidos bajos que salían de Eddy antes de que Kevin lo golpeara, lo cual nunca ocurrió porque la pantalla se puso negra. Luego la imagen volvió de golpe. Kevin iba de nuevo directo a Eddy. La imagen estaba tan borrosa esta vez que solo vi una mancha verde dirigiéndose a una amarilla. Otra vez se escuchó el gemido bajo, solo que esta vez parecía que el micrófono estaba roto. Un ruido de estática muy fuerte tapó todo el sonido. Comenzó entonces una secuencia de animación claymation de doble D durmiendo en la cama de Eddy. Honestamente, tal vez fue lo brusco, pero salté del susto y me estremecí. Al despertarse y levantarse de la cama, se movía de forma extraña por la habitación circular, siendo el único audio el golpeteo rápido de sus pasos. El sonido de los pasos era muy claro mientras se mostraba una toma cenital de él correteando por la habitación. No había puertas visibles. Ed empezó a chillar, sonaba como un Fisher Cat, mientras se movía de forma salvaje por la celda de la habitación cada vez más rápido hasta que la pantalla comenzó a volverse borrosa otra vez. El color púrpura de la habitación se tragaba ahora una mancha naranja. Un primerísimo plano de la puerta de entrada de Eddy quedó en silencio absoluto por un tiempo desesperante. Fueron al menos 2 minutos de silencio total y una puerta.
Después vimos a Jimmy y Sarah en el consultorio de algún doctor, probablemente dental. Jimmy, bloqueado a la vista por una lámpara colgante, lloraba a gritos mientras Sarah intentaba consolarlo de forma inusualmente cálida. Me duele, Sarah, me duele. De pronto, la puerta de la sala se abrió de golpe, destrozada por un personaje nuevo, un dentista. No se le veía la cara porque era tan alto que quedaba fuera de cuadro. Sarah fue escoltada fuera del consultorio y se mostró a Jimmy. Su corrector dental estaba destrozado, doblado hacia arriba, estirando su labio a una proporción tan extrema que se desgarraba. La parte frontal de sus encías sangraba y le faltaban dientes. Lo perturbador era que, aparentemente, había perdido ambos brazos y piernas antes, y estaba sentado como parapléjico. Casi lloré al llegar a la conclusión de que los demás lo habían golpeado y doblado su aparato dental. La cámara se quedó fija en su rostro destrozado por unos segundos, tan quieto como una foto, en un silencio sepulcral. Entraron comerciales. Luego fuimos atacados de golpe con la imagen de un Rolf muy peludo en su cobertizo oscuro, golpeando a la vaca repetidamente con el puño. La imagen se repetía en bucle y se volvía borrosa otra vez mientras la escena se alejaba. Nash leía una revista en su sillón. La calidad era ahora perfecta. Eddie estaba solo, sin Ed. La calidad volvía a ser peor que antes. Seguía caminando, el sol ahora aclaraba un poco el ambiente mientras sonreía y empezaba a correr. La puerta se mostró de nuevo, y vimos a través de los ojos de Eddie cómo estiraba la mano y la abría. Su casa estaba agradable y luminosa, pero un violín muy mal tocado sonaba a todo volumen. Era el único audio de esta escena mientras avanzaba por la casa. Eddie abrió la puerta de su habitación. Johnny estaba debajo del cojín del sillón de Nash. Salió arrastrándose en cuatro patas de forma cómica y apareció detrás de ella, que seguía sin darse cuenta. Me reí porque a alguien se le olvidó dibujarle los ojos y pensé en un topo. De pronto dejé de reír cuando empezó a tragarle la cabeza, todavía de forma caricaturesca, claro. Pero esto era diferente. Él la sostuvo así hasta que ella empezó a patalear y forcejear. Johnny la mantuvo así hasta que se quedó inmóvil. Un acercamiento a su rostro reveló unos ojos diminutos, humanos. Double D estaba tirado en el suelo de la habitación de Eddie, ya no en Climation. La cámara mostró la casa de Eddie el resto del episodio, unos 3 minutos, luego empezó el siguiente programa de inmediato. Este vídeo de meditación para dormir es mortal. Siempre fue abierto y amable conmigo, al menos tanto como uno querría que un vecino en la ciudad lo fuera. Su departamento estaba al lado del mío. Cuando nos cruzábamos en el pasillo, sonreía o asentía o decía: ¿qué tal, amigo? Yo respondía con un gesto y un hola. El problema era el ruido. Nuestras habitaciones compartían una pared. Siempre lo escuchaba de noche. Parecía que los ruidos empezaban justo en el momento en que yo intentaba dormir. Golpes, risas, voces, maldiciones. Siempre estaba en Zoom o en un chat de voz, y su escritorio debía de estar pegado a la cabecera de mi cama, porque incluso podía oír el golpeteo de su teclado. No era ruidoso, no realmente. Los sonidos que hacía eran los normales de alguien usando una habitación. Por eso no le dije nada cuando nos cruzábamos en el pasillo. ¿Qué podía decirle? ¿Te importaría no usar tu computadora de noche? O al menos reacomodar todos tus muebles. Cualquier cosa que le pidiera sonaría irrazonable, pensé. Era mi problema, no el suyo. Empecé a dormir con audífonos para bloquear los ruidos que atravesaban la pared. Los tapones reducían el sonido, pero aún podía sentir cómo arrastraba su silla, cómo abría y cerraba la puerta, cómo bajaba la palanca del inodoro. Necesitaba más que bloquear el ruido. Necesitaba distraer mi mente. Comencé a dormir con meditaciones guiadas de YouTube. Voces suaves narraban ejercicios para soltar preocupaciones, llevar atención al cuerpo, imaginar lugares pacíficos. Imagina que todas tus preocupaciones, todos tus planes,
Todas tus tareas son semillas de diente de león en tu mano. Abre el puño. Deja que el viento se las lleve. Cosas así. Cursi, pero efectivo. Después de unas semanas, ya estaba enganchado. Escuchaba una nueva cada noche. Tras casi 2 años de desempleo intermitente, días enteros revisando titulares y noches de rechinar los dientes con cada ruido inocente que atravesaba la pared, era un alivio tener una voz en mi oído diciéndome exactamente qué hacer. Una noche, buscando qué meditación usar para dormir, me llamó la atención la miniatura de un video. El fondo era una hermosa playa. En primer plano, la silueta de un hombre. Una figura negra recortada, de pie en la arena, contemplando las olas bajo un atardecer tranquilo. La imagen parecía extraña, incongruente con la foto retocada. Ahora que lo pienso, me da escalofríos. Pero en ese momento, lo que más me impactó fue el título del video. Nunca volverás a tener problemas para dormir. Una afirmación atrevida. Decidí ponerla a prueba. Me puse los auriculares. Me bajé la máscara para dormir sobre los ojos. Reproduje el video. El último sonido que escuché antes de que la voz entrara en mis oídos fue el chirrido de la silla de mi vecino al acomodarse en su escritorio. Perfecta sincronía. La meditación comenzó. Desvié mi atención de los golpeteos de su teclado y me concentré en el sonido de las olas. La voz empezó. Una voz masculina, calma, profunda, serena. No tengo buena memoria, pero esas palabras se grabaron en mi mente como una canción aprendida de memoria. Cierra los ojos. Respira hondo. Inhala. Siente el aire pasar por tus fosas nasales como una brisa del mar. Lo normal. Luego pasó a un escaneo corporal. Siente tu respiración llegar a los pulmones, llenar tu cuerpo, extenderse hasta los dedos de tus pies. Siente la arena bajo tus pies. Ahora me hacía visualizar la playa. A veces lo hacen. Te colocan en un lugar relajante. Clava tus pies en la arena. Escucha el romper de las olas. ¿Estás relajado? Lo estaba. Bien. Es hora. ¿Qué? Abre los ojos. Al sonido de una ola estrellándose, abrí los ojos de golpe. Ya no estaba en mi cama. Estaba de pie en una playa. Era como un sueño lúcido, algo que solo había experimentado unas pocas veces y nunca por mucho tiempo. Sabía que estaba dormido, que la playa no era real, y aún así tenía pleno control de mí mismo. Miré alrededor. La playa se extendía en todas direcciones. Un océano interminable a mi izquierda, y un desierto sin fin a mi derecha. Te encuentras en una playa hermosa y pacífica. Solo. Excepto por mí. La voz estaba en mi cabeza, no en mis oídos, pero sentía que su origen debía de estar cerca. Y al girar, lo vi. La silueta de un hombre estaba a pocos metros de mí. De mi misma altura, sin dimensiones, tan oscuro como un agujero negro recortado en papel. Como un CGI barato, pero imposible de negar. La figura no se movía. No respiraba, no tenía cabello que ondeara con el viento. Cuando finalmente avanzó, fue un sobresalto. Dio unos pasos hacia mí. Cuando terminemos aquí, nunca más tendrás problemas para dormir. Ya no me sonaba atractivo. El sueño lúcido se estaba tornando extraño. Algo en la manera en que se movía, en cómo su voz se proyectaba directo a mi mente, me hizo querer huir lo más lejos posible. Giré para correr, pero lo encontré de frente, bloqueando el camino, como si se hubiera teletransportado. Despierta. Despierta. Me repetí mientras retrocedía. No quieres despertar. Quieres dormir. Viniste a buscar nuestra ayuda. Yo puedo ayudarte. ¿Cómo? Murmuré con dificultad. Camina por la playa. Antes de darme cuenta, estaba caminando, como un títere narrado por su voz. Caminaba y caminaba. A mi izquierda, las olas golpeaban y la espuma llegaba hasta mis pies. La marea subía. Sigue caminando hasta que te detengas sobre eso.
La fuente de todas tus noches en vela. Me detuve. Cuando lo encuentres, empieza a cavar. Me puse de rodillas y empecé a escarbar como un niño haciendo un castillo de arena. Cava y cava y cava. Cavas más cerca de la fuente de tu malestar. La arena se volvió grava. Pronto, mis uñas se rompieron contra las piedras afiladas. Mis dedos sangraban. Sigue cavando. Seguí cavando. Al fondo del hoyo, las piedras cortaban. La carne de mis dedos se abría hasta el hueso. Sigue cavando. Mis manos ya no tenían piel. Solo músculo y tendones. La sangre se mezclaba con las piedras húmedas. A ese ritmo, pronto me quedaría sin manos. Entonces, parte del fondo cedió. Un agujero de 1 metro se abrió. Había excavado hasta el techo de una caverna. Lo encontraste. Apoyado en mis sangrantes manos, avancé y me asomé con cautela por el hueco. Esperaba ver una cueva, pero lo que vi me dejó helado. Estaba mirando dentro de un dormitorio, como si la playa estuviera construida sobre el ático de una casa. El cuarto tenía las mismas dimensiones y pintura que el mío. Pero no era mío. La colcha, las decoraciones, eran distintas. Entonces escuché un sonido familiar. La tapa de un inodoro. Ese cuarto pertenecía a mi vecino. Mi ruidoso vecino, el que azotaba la puerta, el que golpeaba las teclas con tal fuerza que lo escuchaba a través de la pared, el que reía y hablaba hasta la madrugada. Lo encontraste. La fuente de todos tus problemas. Una sombra cayó sobre mí. Miré hacia arriba, hacia la boca del hoyo. La silueta estaba de pie allí, tapando la luz. Entonces me di cuenta de lo profundo que era el agujero. Yo estaba en el fondo de un pozo. Intenté gritarle, pedir ayuda o alguna explicación, pero mis palabras se ahogaron con el estruendo de una ola. El mar se volcó dentro del hoyo. Me empapé al instante. Escupí y jadeé. El agua quemaba los nervios expuestos de mis manos destrozadas y giraba alrededor de mis pies, formando un remolino al escurrirse por el hueco que llevaba al cuarto de mi vecino. Desperté empapado en sudor. Los audífonos se me habían caído. Agarré mi celular. Lo había puesto a cargar casi al máximo antes de la meditación, pero de algún modo estaba completamente descargado. Solo había sido un sueño. Una pesadilla vívida. Pero no podía sacudirme la sensación de que algo andaba mal. Encendí la lámpara de mi mesa de noche y examiné mis manos. La piel había vuelto. También las uñas. Pero allí, bajo las yemas de los dedos. Arena. Sentí que el estómago se me desplomaba. Comencé a golpear la pared de mi cuarto, gritando. ¡Ey, ey! ¿Puedes oírme? Al no recibir respuesta, salté de la cama, salí corriendo del departamento, bajé por el pasillo y golpeé la puerta del número 18. ¡Ey! ¿Estás bien? Grité mientras intentaba la manija. Estaba cerrada, pero entonces, pasos. Contuve el aliento. La puerta se abrió. Allí estaba mi vecino. Sorprendido, alarmado, pero aparentemente ileso. ¿Qué pasa? Dijo, confundido y medio dormido. El alivio se me mezcló con la vergüenza. Tartamudeé, sin saber qué decir. ¿Qué podía soltarle? ¿Que había tenido una pesadilla? Perdón, yo, escuché algo a través de la pared. Pensé que algo andaba mal. Hace un momento escuché un montón de golpes. Dijo él. Sí, fui yo. Respondí, avergonzado. Lo siento, pensé que había pasado algo malo. ¿Cómo qué? No sé. Ruidos. No sonaban bien. Trataba de excusarme. Todo está bien aquí, creo. Dijo riendo, aún desconcertado. Qué bueno. Perdón por la molestia. Ya me estaba dando la vuelta cuando él dijo. Aunque puedo revisar con mi compañero de cuarto. Me detuve en seco. ¿Tienes un compañero de cuarto? Sí. No sale mucho de su habitación. Se giró y gritó por el pasillo. ¡Hey, Adam!
Contuve el aliento. No hubo respuesta. Mi vecino frunció el ceño, me dejó en la puerta y caminó hacia el final del pasillo, directo a una puerta cerrada. La del dormitorio que compartía pared con el mío. ¿Qué demonios?, murmuró. Seguí su mirada. Agua salía por debajo de la rendija de la puerta cerrada. Según el informe policial, la muerte de Adam fue un accidente extraño. Una tubería había reventado justo encima de su dormitorio. El agua filtró por un agujero en el techo, justo sobre su cama. Adam estaba acostado boca arriba. Su boca comenzó a llenarse de agua, luego sus pulmones. Y por alguna razón, no despertó. Se ahogó con menos de 1 litro de agua. La teoría oficial es que estaba drogado. Pero yo sé la verdad. Si tropiezas con el video de esa meditación, no lo veas. No lo publiques. Mándame un mensaje privado con el enlace y yo comprobaré si es el mismo. No he logrado encontrarlo, y llevo buscándolo desde que pasó todo esto, hace más de 1 mes. Suficiente tiempo para que mi vecino sobreviviente se mudara y llegaran nuevos inquilinos. Es una familia. 2 padres jóvenes y su recién nacido. El llanto del bebé me mantiene despierto toda la noche. La vida real de Doug. Todos recuerdan a Doug, uno de los 3 Nicktoons originales. Parecía un programa bastante normal sobre los retos que enfrentaba un niño en su vida diaria, pero siempre me dio una sensación extraña. Comparado con otros shows infantiles, Doug parecía más negativo y centrado en la ansiedad. Doug siempre estaba preocupado por algo, y en la mayoría de episodios tenía fantasías en las que todos los que conocía se reían cruelmente de él por el problema que enfrentaba esa semana. Pero Doug siempre salía adelante al final, y cada episodio terminaba con él escribiendo en su diario sobre cómo había superado su problema, que casi siempre era algo exagerado. En 2005, empecé a tener sueños sobre el programa sin razón aparente. No recuerdo los detalles, pero me hicieron querer volver a verlo. Para ese entonces, el show ni siquiera pasaba repeticiones, así que no veía forma de encontrarlo. Sin embargo, para mi sorpresa, volvió por una semana en otoño de 2005, a las 6 de la mañana de lunes a viernes. Lo vi los 5 días. Los primeros 4 fueron episodios que recordaba, aunque no coincidían del todo con mis recuerdos. Había pasado tiempo, así que pensé que era error mío. Pero el episodio del viernes era algo que estaba seguro de que nunca había visto. Comenzó con la intro normal de los dibujos lineales, pero los personajes nunca aparecieron. Las líneas seguían como siempre, reaccionando como si los personajes normales estuvieran ahí. Cuando terminó la intro, apareció Doug en un cuarto oscuro, escribiendo en su diario. No narraba lo que escribía como siempre, solo escribía en silencio durante 1 minuto. La pantalla se desvaneció y apareció la pantalla de título normal. Pero esta vez no hubo ninguna escena graciosa. Solo letras gigantes formando el título. La vida real de Doug. El episodio empezó con Doug desayunando. Iba narrando que tenía un examen importante para el que no había estudiado. Mientras su familia conversaba normalmente, la pantalla empezó a parpadear. Los destellos parecían mostrar algo, pero no duraban lo suficiente para que pudiera entender qué era. Doug salió de su casa y comenzó a caminar a la escuela. Mientras caminaba, tuvo una de sus fantasías sobre cómo su vida se arruinaría. La señora Wingo anunciaba que Doug había reprobado el examen y toda la clase se reía de él, sus cabezas girando alrededor de Doug. Esto duró más que otras fantasías, y las risas sonaban más crueles de lo normal. Cuando Doug llegó a la escuela, la pantalla parpadeó otra vez. Esta vez se quedó en la nueva imagen, o, mejor dicho, en un nuevo estilo de animación. Muchos objetos habían cambiado de color, volviéndose más oscuros. Parecía un negativo fotográfico. Doug caminaba por el pasillo de la escuela, lleno de niños que nunca se habían visto en el programa. Nadie le prestaba atención. Cuando llegó a su escritorio, la animación volvió a la normalidad.
De repente, sin razón, la escena cambió a después de la escuela. Doug caminaba de regreso a casa, preocupado por el examen. Al llegar, su perro Chuleta lo recibió. Doug empezó a hablarle, hasta que la pantalla parpadeó. Chuleta se convirtió en un pedazo de carne podrida y la casa de Doug se volvió ruinosa. Doug entró en la casa y actuó como si hablara con alguien, aunque estaba completamente vacía. Después de interactuar un rato con gente invisible, se sentó a una mesa vacía. La pantalla parpadeó de nuevo, y su familia apareció con él, cenando. El teléfono sonó y la mamá de Doug contestó. Doug pensó de inmediato que era su maestra llamando para contarles que había reprobado. Doug tuvo una fantasía en la que sus padres le gritaban por fallar. En ella, se volvían gigantescos y sus caras se retorcían y se volvían de un rojo oscuro. La pantalla volvió a la casa vacía. Doug lloraba y se disculpaba, pero no había nadie más en la habitación. Subió a su cuarto, que estaba completamente vacío, salvo por un libro y un lápiz. Doug tomó el libro y empezó a escribir. Esta vez sí narró. No puedo saber cuál es el real. Salí con una activista vegana. Estoy seguro de que habrá mucha gente lista para burlarse de los veganos o hacer chistes fáciles, pero esa no es la razón por la que cuento esta historia. Yo mismo soy vegetariano, así que cuando nos mudamos juntos, no fue difícil reemplazar el huevo y la leche por algo que ambos pudiéramos comer. Mi dieta era casi vegana, excepto cuando salía a comer fuera. Ella formaba parte de un grupo de derechos animales llamado Animalis Bellum. Trabajaba con ellos en exhibiciones públicas, haciendo cosas polémicas como vestirse con un disfraz de vaca empapada en sangre y repartir volantes, o cosas más simples como unirse a protestas. Últimamente pasaba cada vez más tiempo fuera de casa con el grupo. Yo sabía que estaban preparando una exhibición pública, pero en el fondo sospechaba que me engañaba con alguien del colectivo. No la vi durante los 2 días previos a la exhibición. Me envió algunos mensajes, pero fueron cada vez menos hasta que el mismo día dejó de responder. Quise convencerme de que solo estaba ocupada con los preparativos, pero era raro que desapareciera de internet, siendo que gran parte de su activismo se movía en redes. Llegó el día. Habían reservado un escenario al aire libre en un parque para la tarde del sábado. Me presenté temprano con la esperanza de verla antes, pero no estaba. Algunos miembros de Animalis Bellum estaban montando las cosas y me dijeron que venía en camino. El público empezó a reunirse, así que me senté en el césped. Había gente interesada en los derechos animales y otros curiosos. Más de 2000 personas habían confirmado asistencia, así que esperaba bastante gente. Me sorprendió cuando una chica de la organización me ofreció bocadillos. Albóndigas de cerdo al estilo griego o canapés de espinaca. El cerdo es de libre pastoreo. Dijo sonriendo, con la camiseta negra de Animalis Bellum. Acepté el de espinaca, pero me sorprendió que ofrecieran carne en ese evento. La mayoría del grupo era estrictamente vegano, aunque claro, el público era diverso, y escuchar libre pastoreo ayudaba a que las albóndigas se aceptaran bien. Entonces empezó la exhibición. Nadie sabía qué esperar. A veces hacían bailes, obras, o montajes artísticos. Ese día, el equipo arrastró un objeto extraño bajo una lona blanca enorme. Gracias a todos por venir. Dijo un hombre con rastas, el mismo por el que temía que mi novia me engañara. Espero que hayan disfrutado los aperitivos, porque el plato fuerte los va a dejar sin aliento. La gente aplaudió, pero sus palabras me incomodaron. ¿Qué clase de exhibición era esta? Yo no era parte de Animalis Bellum. Su estilo siempre me había parecido demasiado extremo, aunque en teoría los apoyaba. La lona fue retirada. Me quedé sin aire. Tenía que ser falso. El objeto eran 3 personas en sillas de ruedas, mi novia entre ellas. Estaban desplomados, sin brazos ni piernas, con los muñones vendados. Varias personas gritaron.
Yo seguía convencida de que era una ilusión. Así es vivir como una gallina o un cerdo en una granja industrial, dijo el hombre. Atrapados en una jaula, sin usar nunca sus extremidades hasta atrofiarse, y luego sacrificados para alimentarlos. Espero que hayan disfrutado las albóndigas. Nuestros amigos las prepararon especialmente para ustedes. Vomité al instante. El público entró en pánico. Algunos se desmayaron. Los mismos camareros parecían confundidos. Claramente no sabían lo que se avecinaba. Mi novia me vio, aunque sus ojos estaban perdidos. Quién sabe cuántas drogas le habrían dado en algún consultorio clandestino que aceptó hacerle aquello. Realmente lo había entregado todo en esa exhibición. Le pedí a una IA que creara una imagen de Dios. Dibujó un demonio. Con todo el alboroto que hay alrededor de la inteligencia artificial, la mayoría bastante exagerado, en mi opinión, no puedo negar que sin duda habrá un montón de aplicaciones en el futuro. Después de todo, no estaría participando en este proyecto de investigación si no lo creyera. Estaba trabajando en un tipo especial de IA generadora de imágenes. En lugar de alimentarla con dibujos u obras hechas por otras personas, le dábamos fotografías del mundo real. Nuestro objetivo era crear una IA capaz de generar imágenes realistas de cosas que no había visto antes, basándose en información relacionada. Por ejemplo, se le podían subir fotos de leones y luego pedirle una imagen de un animal similar, como un tigre, si uno ajustaba ciertos parámetros. Una de las principales aplicaciones era tratar de crear modelos 3D precisos de proteínas a partir de secuencias de aminoácidos. Por supuesto, la IA tenía varios errores, pero los íbamos corrigiendo. Yo estaba haciendo algunas pruebas. Le pedía que generara fotografías de aves construyendo un nido, o de ciervos bebiendo de un arroyo. Algunas imágenes eran lo suficientemente buenas como para pasar por fotos reales, pero muchas tenían fallas evidentes. Una oreja faltaba, o el animal tenía 4 ojos. Un día, mientras me aburría un poco, se me ocurrió una idea. Le pedíamos que creara imágenes de cosas que no había visto antes, así que ¿por qué no pedirle algo que directamente no existiera? Le pedí una fotografía de un unicornio, describiéndolo como un caballo con un cuerno. El resultado fue bastante gracioso. Una imagen de un caballo con una trompa francesa saliéndole de la frente. Me reí y decidí pedir algo aún más absurdo. Le pedí una imagen de Dios. Lo único que obtuve fue un mensaje de error y un montón de píxeles distorsionados. Aunque claro, solo había puesto la palabra Dios en la máquina, así que probablemente no sabía cómo manejar eso. Ser omnipotente, el que está en todas partes, inmortal, divino, jugué con palabras que podrían describir a Dios y le pedí a la máquina que intentara de nuevo. Al principio me costó entender lo que estaba viendo. La imagen mostraba una figura muy extraña y no lograba darle forma. Tenía 7 brazos en total, 3 de un lado y 4 del otro. Se sostenía como un centauro sobre 4 extremidades, aunque eran todas piernas humanas. No parecía tener cabeza. El torso terminaba en un cuello truncado. Su piel era de un escarlata profundo, y estaba de pie en una habitación tan oscura que no se podían distinguir los detalles. Yo esperaba ver a un anciano en las nubes, pero asumí que había algún error en la IA que provocó eso. El número impar de extremidades era un fallo común, así que no le di importancia. Pedí que generara otra imagen. Lo que me sorprendió fue que la segunda imagen era muy similar a la primera. Si has usado una IA, sabrás que normalmente hay diferencias entre cada imagen, incluso si usas la misma descripción. Esta vez seguía teniendo el mismo número de extremidades, y era casi idéntica a la anterior, pero estaba más cerca del lente, por así decirlo. Quise intentar una tercera imagen, pero entonces ocurrió algo que nunca había pasado. Había algo en el lente, como si alguien hubiera escrito sobre él o agregado algo con un efecto especial. Estaba al revés, así que tuve que espejear la imagen para poder leerlo. Puedo verte. Casi me caigo de la silla. Nunca había visto un mensaje generado dentro de una imagen antes.
El motor no era muy bueno con texto y normalmente salía basura, pero esto se leía claramente. ¿Eso es sangre?, murmuré al notar lo oscuro del texto. Mis ojos se dirigieron a uno de los dedos humanos de la criatura, y vi que estaba más oscuro, como si hubiera sangre. Tragué saliva. Esto tenía que ser un error, ¿cierto? Debería haberlo dejado ahí, pero quise generar otra imagen para estar seguro. Y otra vez apareció un mensaje. Es sangre. Será la tuya si no te detienes. Había visto suficiente. Cerré el programa y salí. Esa cosa, aunque no tenía rostro, podía sentir su furia a través de la imagen. Estaba tan asustado que ese día salí temprano del trabajo. Más tarde añadí Dios a la lista de palabras que el motor no aceptaría como entrada válida, justificándolo como una forma de respetar los sentimientos religiosos de la gente. Espero que eso sea suficiente para apaciguar lo que sea que vi. Solo puedo decirte, si trabajas con IA, que tengas cuidado con lo que le pides que dibuje.